Han habido varias preguntas donde me dicen cómo anular el temporizador del UPS que no trae resistencia GRN o algunos otros modelos que muchas veces pues no tienen, ¿verdad?, las resistencias que en otros videos les he mostrado, lo cual pues es mucho más fácil para poder quitarles el tiempo para que estas pues no se apaguen teniendo carga la batería, o si en dado caso pues incluso estuviera conectado a un panel solar, ya que este tipo de dispositivos pues sí los podemos usar como un inversor, pero para lo que serían focos LED, o también podemos manejar focos de filamento, pero recordemos que todo va a depender de la capacidad del UPS, ¿verdad? Porque hay algunos que son de 350 watts, 500 watts. Bueno, estaba viendo por ahí hace unos días en una casa de venta de equipos electrónicos que había un UPS que trabaja con 900 watts, la salida máximo. Se me ha hecho bastante interesante, por así decirlo, ya que en lo personal a mí me gustaría conseguir uno de esos, porque quisiera ver qué es lo que lo hace ser más potente, por así decirlo, ya que he abierto algunos UPS pues que traen transistores de potencia aquí, que incluso el 83A3, si no mal recuerdo, son transistores MOSFET de más de 100 amperios. Y pues estas salidas nomás que nos ofrecen son que 350 watts y no los que 500, 1000 watts, nada de eso, ¿verdad? Así que pues a lo mejor y alguien por ahí me diga la razón de por qué tienen más capacidad. Pues en estas que son así sencillas, veamos, traen solo el transformador, una tarjetita, pero no sería tanto el tamaño de la tarjeta, ya que esta pues solo sirve como un controlador, ¿verdad?, para lo que es la potencia en los transistores MOSFET. Lo que sí se me puede ocurrir, que probablemente pudiera ser la diferencia, es que a lo mejor traiga un transformador quizás más grande, un transformador más grande con bobinado más fuerte, por así decirlo, ya que hay algunos transformadores que, como ya sabemos, según sea el número de cable o alambre magneto con el que vienen embobinados, pues así nos van a dar una mayor corriente en lo que sería la salida. Por aquí tengo esta, veamos, ya saqué la tarjeta, ahí se puede ver, esta es la tarjeta. Por aquí tiene los dos conectores de la batería que le retiré. Ya le retiré la batería porque pues estaba seca y pues no le he comprado por ahí alguna nueva para poderlo hacer funcionar. Pero en el caso de esta tarjeta, dice que trae aquí el indicativo GRN. Les voy a enseñar, voy a acercar la cámara para que vean lo que les estoy mencionando. Denme un segundo. Por aquí tenemos más de cerca la tarjeta, veamos. Aquí tenemos el indicativo de la R19, lo cual en esta parte de lo que sería pues la tarjeta nos dice GRN y dice R19. Alguien me va a decir que por el punto indicativo no conectado, pues que por esa razón no lo trae, pero también en las que trae la resistencia de protección siempre trae el no conectado, dice siempre no GRN, pero lo que sí nos va a interesar es este indicativo, veamos, lo voy a acercar ahí un poco más, veamos, esto es lo que nos va a interesar, veamos, donde dice GRN, aquí podemos observar R19,
Entonces, si nosotros ubicamos en la tarjeta, podemos aquí darnos cuenta que aquí nos dice que esta R19 nos indica un valor de 5 voltios. Veamos. Entonces, este es la referencia que esta tarjeta le lleva a lo que sería, pues, ¿verdad?, el controlador. Por aquí tenemos la pista, veamos, por aquí viene la pista. Si estuviera conectada la GRN R19, por aquí podemos ver que sigue el impreso, y pues estas conexiones mediante un punto resistivo o ya sea directo va a llegar hasta lo que es el circuito integrado de control, y es el encargado, ¿verdad?, de saber cuando ya lleva el tiempo programado encendido lo que es la UPS. Pero también, como esta no está recibiendo lo que serían las referencias de voltaje de alterna en la salida, ya que estas partes también vienen controladas. Este tipo de sistemas, como podemos observar por aquí, trae unas resistencias conectadas en serie, las cuales pues podemos ver por aquí que también van otras conexiones. Estas lo que hacen es encargarse de mandar voltajes de referencia de alterna a lo que sería pues el circuito integrado, pero claro, llegan ya de un valor bien mínimo, puede ser hasta 1 voltio, 2 voltios, porque va rectificado, y al mismo tiempo pues, ¿verdad?, disminuye a través de lo que es las resistencias altas en las que este se conecta. Veamos, por aquí tenemos esta conexión paralelo, pero por aquí podemos ver más pistas, las cuales pues llevan todo este tipo de información a esta etapa. El circuito integrado, al no saber, ¿verdad?, identificar el voltaje que viene de esa entrada de alterna, este se da cuenta que no tiene alimentación de entrada para cargar la batería, y así también mucho menos tiene lo que sería salida en muchos casos para lo que es pues ya el voltaje de respaldo. El voltaje de respaldo va a estar siempre controlado, ¿verdad?, mediante estos 3 cables que tenemos aquí, ya que cuando esta está en modo de respaldo tiene una salida de alimentación para lo que sería pues el transformador, ¿verdad? Este transformador, en lugar de entregar lo que es alimentación para la tarjeta, este se vuelve un inversor. El inversor pues en ese momento lo que hace es entregarnos un voltaje de salida para que la fuente de las computadoras pues puedan, ¿verdad?, mantener encendido la computadora y esta no se apague. Pero cuando llega lo que es nuevamente el servicio eléctrico a las entradas de alterna, como en el caso de este punto, veamos, aquí tenemos una conexión, viene hacia acá, llega a este punto. Este alimenta pues lo que es tanto la carga de la batería como lo que también vendría siendo los voltajes de referencia, para que el circuito integrado detecte que tiene alimentación, y por lo tanto pues no va a ser necesario activar el inversor, y el voltaje de entrada va a ser el mismo de salida para los puntos de conexión que tenemos aquí en esta parte. Pero me dirán por qué el voltaje de entrada de alterna está en la misma salida. En ese momento pues lo que sería, ¿verdad?, el voltaje de la batería, que va a estar conectado mediante estos 2 cables que tenemos aquí, ese voltaje va a estar almacenando en la batería y no va a estar retornando para la tarjeta. Por lo tanto, como les decía, mediante esta configuración de relevadores, uno de estos pues se encarga de puentear el voltaje para que también tenga alimentación en estos pines que tenemos acá, o conectores, veamos, los cuales se encargan de entregar el voltaje de respaldo. Pero bien, me dirán por qué ahondamos en ese tema, y pues el punto es la protección y todo eso. Es muy importante darnos cuenta de lo que estamos haciendo para poder entender este sistema. En este caso en particular, como en este tipo de UPS, vamos a tener pues un dato bastante importante, el cual la resistencia no está presente, y esta no es que yo la haya retirado. Esta resistencia no viene de fábrica, no está. Pero bien, yo sé que a lo mejor y quizás este video se haga un poco largo, pero vamos a tratar de conectarlo a una fuente para que veamos que pues no se va a proteger en algunos casos,
ya que hay algunas UPS que de fábrica no traen ese tipo de protección, ¿verdad? De respaldo, pero por poco tiempo, ¿ok? Para ser más claro, algunas UPS tienen que descargarse la batería para esta dejar de funcionar, y probablemente como esta que no trae la resistencia, pues pudiera ser uno de esos casos, pero no lo vamos a confirmar hasta que hagamos algunas pruebas. El punto número 2, el cual sería favorable para los que entraron a ver este video, es que si tú tienes una UPS de un modelo diferente a esta, pues la solución para evitar el temporizador, ¿verdad?, que active el corte de alimentación de 12 voltios al sistema de oscilación, pues sería empezar a comprobar en lo que son el circuito integrado. En este caso tenemos un circuito integrado de este estilo, pero hay otros que vienen tipo alargado. Este es como cuadrado, pero tendríamos que comenzar a revisar en los pines de entrada pues un voltaje de referencia de 5 voltios. En algunos casos no directamente van a llegar los 5 voltios hasta el pin, porque pues el voltaje va cayendo conforme va atravesando ciertas resistencias o diferentes componentes electrónicos, ¿verdad? Puede ser un regulador o algo por el estilo. Pero bien, si encontramos por aquí que una de estas resistencias tiene un voltaje de 5 voltios, lo que pudiéramos hacer es levantar uno de sus pines, y si nosotros ya nos dimos cuenta en cuánto tiempo la UPS pues dejó de funcionar, ¿verdad? Porque lo conectamos y vemos que dura 5 minutos y a los 5 minutos deja de funcionar, pues nosotros ya tenemos una referencia de tiempo que la UPS va a apagar cada 5 minutos. Entonces lo que tendríamos que hacer es que cuando encontremos las resistencias que tengan referencia de 5 voltios, las desconectamos y hacemos la prueba. Si pasado los 5 minutos se vuelve a proteger, la resistencia que hayamos desconectado la volvemos a dejar como estaba de fábrica, ya que esta no sería la encargada de la protección, ¿verdad? Pero otro punto bien importante, revisar que la batería sí esté bien cargada, porque aunque esta UPS ya no tenga activa la protección del temporizador, lo que sucede es que esta siempre se apagaría siempre y cuando la batería baje de lo que es el voltaje pues de trabajo. Estamos hablando de que la batería caiga a un voltaje de 11.9 voltios o a veces 12 voltios cabales. Algunas tarjetas como estas traen comparadores, y los comparadores pues se encargan de visualizar ahí, ¿verdad?, que el voltaje de referencia no caiga muy por debajo del mínimo, y si eso sucede pues lo que hace es apagar la oscilación que va hacia lo que son los transistores de potencia, y la UPS pues automáticamente deja de funcionar. Pero bien, esta sería una de las soluciones, comenzar a comprobar los pines. Ahora bien, vamos a desconectar esta UPS, perdón, vamos a conectar esta UPS a 12 voltios y vamos a ver más o menos el tiempo que esta pueda durar, ya que promedio estándar anda como por los 5 minutos. Voy a hacer una breve pausa y vamos a ponerlo a prueba y veamos qué sucede con una UPS que no trae la GRN. Ahora sí vamos a poner a prueba la UPS. Veamos que no está conectada. Aquí está su cable de poder. Es más, esta UPS pues no le había quitado el cable de alimentación, pero en este caso esta se la voy a cortar porque tengo ahí pensado comprarle su baterillita y andarla llevando como un sistema de soldadura para el cautín, ya que tengo varias de estas por ahí arregladas, pero las ocupo para aquí en la casa cuando hay cortes eléctricos de energía y los utilizo como inversor. Así que lo que vamos a hacer es que, como no tenemos una batería en este momento, voy a utilizar una fuente de 12 voltios. Esta fuente va a servir para activar lo que es la tarjeta, veamos, y que al mismo tiempo pues también active, ¿verdad?, lo que serían las salidas de voltaje. Vamos a conectar el positivo aquí y
hay que asegurarnos que esté apagada la UPS. Vamos a conectar por aquí el negativo también. Cuando se conecta hace unas ciertas chispas. Aquí se pudo ver, pero nada complicado. Ahora sí voy a encender la tarjeta. Espero que tal vez se logre ver este LED. Veamos. Ahí está encendida lo que es la UPS. Y estamos ahorita en el minuto 15 con 29 segundos. Vamos a esperar por ahí que lleguemos a 20 minutos. Tendríamos un promedio de 5 minutos, ¿verdad? Encendido. Y pues en ese tiempo vamos a poder darnos cuenta si esta se apaga o no. Algunos pues por ahí me decían en unos videos, ¿verdad? Que yo había hecho de estas UPS. Me decían, ¿por qué le estás diciendo a la gente que se protegen? O que por qué le estás diciendo que le quiten el temporizador si estas no traen. Pues a lo mejor, ¿verdad? Ellos han tenido algunos de estos modelos que a veces no se apagan. Y pues saben de que no sucede eso. Pero también hay muchos amigos que me han comentado que tienen UPS que se apagan después de que en unos 5 o 6 minutos estas se protegen. Entonces, ¿verdad? Existe la probabilidad de que hay algunas tarjetas que no traen la protección. Y eso pues sería bastante bueno porque podemos tener ahí, ¿verdad? Un tiempo de trabajo siempre y cuando tengamos suficientes baterías para poder, ¿verdad? Manejar algún tipo de dispositivo. Entre esos dispositivos que podemos manejar, pues pueden ser focos LED, puede ser un televisor hasta de 60 pulgadas, porque los televisores pues a veces no consumen mucha capacidad en amperios. Hay algunas que andan consumiendo que 150 watts, algunas quizás menos. Incluso una pantalla de 32 pulgadas, pues a veces al ser más económicas, incluso consumen menos potencia y puede servirnos, ¿verdad? Para tener televisión en áreas donde a veces las personas les gusta ir a acampar. Porque hay personas que van a acampar, ¿verdad? Pero a veces, pues, ¿verdad? Al no conocer algún modo de poder tener energía eléctrica en esos lugares, a lo mejor estén pasando algún partido de fútbol en algún canal o en cable, por así decirlo, y pues se lo perderían, ¿verdad? Pero con este tipo de ideas pues es posible tener ahí el televisor. Pero me dirán, ¿y si yo tengo cable y cómo lo voy a llevar por allá? Pues bien, entonces pudiera ser que si tienes un DVD también puedas conectarlo a la UPS y puedas disfrutar de una película mientras hacen por ahí algún asado, una parrillada, cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Se pudiera hacer todo eso porque el DVD también no consume demasiada energía. O corriente, mejor dicho, porque aquí en todo me critican cuando digo algo mal, ¿verdad? A veces inconscientemente digo algo y ya me están ahí diciendo que no es así, pero pues errores todos cometemos, ¿verdad? Más de alguna vez. Así que digamos de que el DVD no consume mucha corriente, porque una cosa es el voltaje y la corriente es otra. La corriente es la fuerza que tiene el voltaje para poder mantener estable lo que es cierto valor en voltios. Es decir, si esta tarjeta pues con la oscilación más el transformador logra tener aquí a la salida 120 voltios y pues logre tener que 2-3 amperios, si superamos los amperios de consumo, al conectar un dispositivo de mayor trabajo, lo que va a suceder es que esto se va a apagar y no vamos a poder hacer uso de pues porque tenemos algún aparato que es de mayor consumo, necesita más amperaje, más potencia, trabaja con más watts y pues no va a ser posible. En el caso de los taladros, hay taladros que a veces trabajan hasta con 600 watts, pues una UPS como esta de baja capacidad en su salida no podría manejarlo.
A veces pues conectándole una batería de mayor potencia, sí logran arrancar, porque en otras pruebas ya he hecho por ahí que un taladro se pueda manejar con esto, se pueda manejar, ¿verdad? Pero pues a veces, ¿verdad? No por mucho tiempo también, porque en lo que uno está usando el taladro hay una gran exigencia de consumo en la batería, e incluso la batería cae bastante lo que es la corriente, y ahí pues perdón, el voltaje, y ahí es donde al detectar el bajo voltaje la placa se protege. En este momento estamos en el minuto 20:35, es decir, en el tiempo ya de 5 minutos que llevamos desde que empezamos con esta prueba. Y podemos ver que no se ha protegido. Veamos, aquí está el LED. En todo caso, sabré decirles que este modelo de UPS yo no lo he llevado así como que a máximo tiempo de encendido, pero pues me puedo dar cuenta que al no tener conectada la resistencia, esta no se protege, por lo que yo puedo asumir en este momento, ¿ok? Pero si en dado caso esta se protegiera, no va a ser por el voltaje, porque por eso tenemos conectada una fuente. Aquí tenemos un voltaje estable, el cual no va a bajar, ¿verdad? Porque la fuente conmutada, así en su entrada tenga alguna pérdida por algún consumo excesivo en la red eléctrica en la zona, a veces el voltaje varía. Aquí en mi casa, pues, a veces de 120 cae hasta 115 voltios. Cuando hay demasiado consumo, pues a veces está hasta en 109. Una vez que estaba hasta en 108 voltios, pero es por exceso de consumo en la zona. Y pues aún así la fuente conmutada mantiene lo que es la salida, porque estas fuentes son bastante buenas en ese sentido. Caso contrario, las fuentes lineales, que según sea pues la entrada de alterna, ¿verdad? Puede estar calculado mediante un número de espirales en el secundario, y pues tienda ahí a caer, ¿verdad? Lo que es el voltaje, debido a que va a depender mucho de las vueltas del primario para mantener la salida en el secundario. Si por ejemplo una fuente, como en el caso de las hornos microondas, a veces estas tienen en el primario 111, 115 vueltas. Tal vez en el secundario, si nosotros le ponemos que unas 3 vueltas, podemos conseguir a veces hasta 2, 3 voltios, ¿verdad? Porque son pocas vueltas las que lleva el primario, y es por eso que esas fuentes tienen, pues, ¿verdad?, mucha potencia de trabajo en lo que es el secundario cuando se les pone en bobinado. Pero también así calienta bastante lo que es la bobina del primario, el cual al no estar refrigerado podría pues incluso quemarse. Yo les hacía por ahí mención, veamos, aquí tengo una, este es del microondas del que estamos hablando. Esta está completa, no está modificada, pero yo tenía pues por ahí una fuente de esas, y un día hicimos una prueba de hacer un cargador de batería, ¿verdad? Rectifiqué lo que es el voltaje de salida, pues allí calculándolo logramos conseguir 14 voltios en la etapa del secundario, un alambre calibre 12, y le pusimos un buen puente rectificador, claro, sin usar el filtro, porque tiene que ser así, sin el capacitor en la salida, y pusimos a cargar una batería de 100 amperios. Eso fue aproximadamente unos 2 años hacia atrás. Y cuando logramos, pues, ¿verdad?, cargar la batería, todo bien, pero sí había calentado. Aparte de un ventilador que le pusimos. Pero como a la tercera vez que la batería fue utilizada para cargar, perdón, que la fuente fue utilizada para cargar la batería, esta se fundió. Todo lo que es el devanado del primario, del transformador, se había recalentado y había hecho cortocircuito. Yo recuerdo que pues el amigo que me había dicho ahí que quería el cargador, ¿verdad? Me dijo, mira, se quemó el transformador, quizás porque echó humo y pues, ¿verdad?, dejó de funcionar.
La revisamos y pues se había dañado lo que es el bobinado del primario. Y déjenme decirles que tenía su ventilador. Es por ello que yo aquí en mis videos, pues videos así de soldadora con no he realizado, porque siento yo de que sí quizás pudiera servir, ¿verdad? Para un poco, pero no así como que para mucho tiempo. Estamos en 25 minutos, prácticamente llevamos 10 minutos de espera y como podemos ver esta UPS no se ha protegido, veamos. Por lo tanto, en este video pues vamos a tratar este tema de que esta es la que no se protege. Ahora bien, el siguiente reto que me pongo es conseguir una que no tenga la resistencia GRN y que podamos encontrar entre las resistencias una forma de poder quitarle el temporizador si esta no viniera identificada, ya que de esa manera pues pudieran ustedes hacerse la idea de cómo quitarle el temporizador a una de los modelos que ustedes tuvieran en sus hogares, como en el caso de las solicitudes que me han hecho, pues de encontrar una que no tenga la GRN y podamos dejarla funcionando, como en el caso de esta, veamos, que está ahí trabajando sin problema. 10 minutos, yo siento que es bastante como para poder ahí realizar algún trabajito así sencillo. Para los que nos gusta la electrónica, pues el cautín, con ese tiempo, suficiente para soldar algunos cables, ya que en la salida de esta, pues el cautín lo maneja sin ningún problema, sin ninguna caída de tensión, ya que si hubiera cierta caída de voltaje de alterna en la salida, dejaría de funcionar la tarjeta, porque trae ahí unos ajustes resistivos de referencias de voltaje, tanto de la salida de alterna como también la alimentación proveniente de la batería. Pues disculpas ahí para los que a veces me dicen que hablo mucho y que todo esto, pues, pero yo sé de que a veces hay algunos amigos que se están iniciando, ¿verdad? Y pues ellos necesitan conocer más sobre este tema. Nosotros los que ya conocemos esto, pues puede ser quizás a veces hasta aburrido, ¿verdad? Hablar de lo mismo, pero pues, ¿verdad? A veces es bueno compartir lo poco que uno conoce, que también con el tiempo ha logrado adquirir, porque nadie de nosotros nació siendo electrónico o aprendió o reparando o conociendo. Ha sido un proceso, todos hemos vivido en un proceso de aprendizaje, ¿ok? Nadie es que ya nació con estos conocimientos, incluso los ingenieros que diseñan esto, pues para poder lograr estos objetivos tienen que pasar haciendo demasiadas pruebas, quizás a veces invirtiendo capital para poder, ¿verdad?, generar algún dispositivo, el cual con el tiempo puedan vender en masa y pues ahí recuperan las inversiones. Pero todo requiere de práctica, de invento, de pruebas, porque para yo poder a veces eliminar el temporizador a algunas tarjetas me ha llevado tiempo revisar muchas cosas. Créanme que al principio yo pude haber visto el GRN y el número de resistencia, pero yo no sabía para qué era. Pero después de hacer muchas pruebas, logré conseguir anular esa parte. Ya que incluso hay algunas de estas UPS que traen una tarjetita adicional por donde viene el control de encendido, que es este pulsador. Yo me había puesto también incluso por ahí a modificar algunos valores resistivos. Conseguí hacer unas cosas extrañas, como intermitencias de LED ya más rápida, o en algunos casos que el LED cuando da el sonido ahí del buzzer no se apagara el LED. Dije yo en ese momento, a lo mejor y hoy que el LED ya no se apaga, el integrado detecte que hay algún voltaje presente, pero no, amigos, aún así se seguía apagando, hasta que pues pude lograr, ¿verdad?, encontrar ese punto de la R19 después de haber estado viendo tanto, porque no en todos los modelos va a ser la R19, en otros es la R35, R19, R24, bueno, cualquier tipo de valor. No es que todas las tarjetas van a traer eso, pero sí, en algunas viene especificado. Estamos en el minuto 29,
Prácticamente han pasado 15 minutos y como pueden ver, esta UPS no se apaga. Eso significa de que esta, pues al no traer la resistencia ahí conectada, el temporizador no está activado. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Para los que tenían cierta duda, ¿verdad? Hay algunos modelos de UPS que de fábrica vienen sin el tiempo mínimo y pues vienen con un tiempo de desconexión, pero hasta que la batería pues baja de voltaje, y en ese momento esta se protege. De lo contrario, como podemos ver, estando aquí la fuente, esta no se ha apagado. Pero también yo ya he realizado la prueba con las que traen el temporizador con el otro tipo de resistencia, aún conectándolo con una fuente que el voltaje es estable y no hay variaciones, siempre se apaga. El temporizador siempre funciona y no hay manera de engañarlo más que quitando la referencia al integrado. Ahora sí amigos, espero que les guste este video. No olviden dejar ese buen like, suscríbanse para más contenido y nos vemos en el próximo video.